Hola amigos, bienvenidos a su programa La Letra Pequeña de la Biblia. La semana pasada estábamos hablando de la palabra Nuevo Testamento y les decía por qué la parte nueva de la Biblia no debería llamarse Nuevo Testamento sino un nuevo pacto. Recordemos que el emperador Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, en la época de junio, y les dijo a los sacerdotes y presbíteros y diáconos que se reunieran ahí, que llevaran sus pergaminos en lo cual ellos sustentaban sus doctrinas. Llevaron los pergaminos y encontraron alrededor de 50 dioses en esos pergaminos, y de esos 50 dioses se les dijo que escogieran uno solo, que era el que iba a regir toda la religión de su imperio. Ahora, él, al ver que no se colocaban de acuerdo porque habían escogido 5 dioses, entonces él mismo escogió el dios que iba a regir todo el imperio, y el dios que él escogió se llama Etsus, el dios druida. Y para haber un poco de concilio entre el grupo de sacerdotes, escogieron un dios de los que ellos habían escogido que se llama Krishna, y lo unieron al dios que escogió Constantino, que era Etsus. Entonces el nombre de aquel dios único era Etsus Krishna, que más tarde se vino a llamar Jesucristo, y de ahí nació la religión cristiana. Ahora, el libro que se recopiló, escogieron lo mejor de los libros que se recopilaron, y en esos libros se llamó un Nuevo Testimonio. Ahora, cuando este libro pasó el tiempo, dejó de llamarse un Nuevo Testimonio para llamarse un Nuevo Testamento. El problema es que testamento significa que es la última voluntad de una persona que muere, y sinceramente, si Yeshua está vivo, entonces esto no tiene validez. Pero como eso no es cierto, esto sí vale, si tiene validez, debe llamarse un Nuevo Testamento. Vamos a leer qué dice la Biblia acerca del testamento. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es válido entre tanto el testador vive. Entonces, si Yeshua está vivo, esto no puede llamarse testamento o Nuevo Testamento. Pero la Biblia sí nos habla es de un nuevo pacto. El primer pacto lo realizó Yahweh con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué es un nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31, del 31 al 33. Dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está haciendo un nuevo pacto con Israel y con Judá. Ese es el nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Yahweh los sacó de la mano, como dice la palabra, Él les dio los 10 mandamientos e hizo un nuevo pacto con ellos. ¿Cuál era el pacto? Que ellos lo cumplirían, y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: sí, lo haremos. En primer lugar, un pacto es cuando 2 personas o 2 grupos se ponen de acuerdo y dicen que lo van a realizar. Eso fue un pacto. Pactaron en que ellos iban, y quedaron de acuerdo en que ellos iban a cumplir con la ley. Ese fue el primer pacto. Ellos lo quebrantaron. Dice: no como hice el pacto con sus padres, en donde ellos lo desecharon o lo invalidaron. ¿Por qué lo invalidaron? Porque ellos pecaron haciendo 2 becerros de oro para adorarlos. Entonces,
Pasó el tiempo y Yahweh renovó ese pacto otra vez con Israel. 50 días después volvió Yahweh y le volvió a dar las tablas a Moisés. Se las volvió a dar y eso se lo dio en una fiesta, por eso se celebra una fiesta que se llama Shavuot. Y en el cristianismo se dice Pentateuco, o sea, 50 días después. Ahí estaba. Pero, ¿cuál es ese nuevo pacto? Recordemos que Israel se dividió, las 10 tribus quedaron en el reino de Israel y la de Judá quedó la de Benjamín. Entonces, ¿qué dice Yahweh? Voy a hacer un nuevo pacto con las dos casas, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿de qué se trata este pacto? Vamos al 33. Pero este pacto lo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, y llamaré a la casa de Israel y le daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto es que Yahweh les va a dar al pueblo de Israel la ley otra vez de nuevo, pero ya no escrita en una piedra, sino en la mente y escrita en la tabla de su corazón. Dice, y daré mi ley a Israel en su mente y la escribiré en la tabla de su corazón. ¿Por qué no se la dio a Judá? Porque Judá ya cumplía con la ley. ¿Cuándo se cumplió ese nuevo pacto? Cuando apareció el Masías. ¿Qué pasó? Judá sí existía y ellos cumplían con la ley, pero Israel ya no existía. El pueblo de Israel había desaparecido. El pueblo de Israel había desaparecido. ¿Y qué era lo que quería Yahweh? Escribir al de Israel la ley en su mente y en su corazón. Ahora, el nuevo pacto se trata de que Yahweh va a escribir al pueblo de Israel su ley en la mente y en su corazón. ¿Y dónde se encuentra Israel hoy? Lo veremos en una próxima entrega.